¿Por qué tenemos miedo? Te he hablado en muchas ocasiones acerca del miedo, pero hoy quiero profundizar un poquito más acerca de qué es el miedo. Porque si algo tenemos en común todos los que estamos aquí, es que estamos asustados. Todos tenemos miedo, por lo tanto, aprender un poquito más acerca de él puede ser una muy buena opción para convivir de un modo más amable. Si te apetece, quédate porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy, como te decía en la intro, vamos a hablar del miedo. Y es cierto que te he hablado en muchas ocasiones de él, pero es un tema que cuanto más rascamos, más sacamos. Así que vamos a seguir conociéndolo. Pues vamos a hablar acerca de qué es el miedo, cómo comenzar a transformar al miedo en un aliado y qué es lo que pasa en nuestras cabecitas cuando este miedo adaptativo, funcional, que nos permite sobrevivir, pasa a ser un miedo irracional que nos está impidiendo vivir la vida que queremos. Así que vamos a empezar poco a poco. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas del ser humano y también es considerada como una emoción primaria y universal. Es decir, el miedo está aquí, ha venido para quedarse y es importante. Igual que tenemos un sistema digestivo o un sistema respiratorio, también tenemos un sistema emocional y el miedo forma parte de este sistema emocional. Nuestras emociones aparecen en forma de sensaciones físicas y estas sensaciones físicas están ahí para decirnos algo. Por ejemplo, cuando tengo miedo, mi cuerpo empieza a temblar. Cuando tengo miedo, noto que mis brazos se tensan. Cuando tengo miedo, me sudan las manos, ¿vale? Cada persona tiene unas reacciones físicas que está muy bien que conozca para saber que algo se está moviendo ahí. Como te decía, el miedo forma parte de las emociones primarias o básicas del ser humano y estas son 6. El miedo comparte podium con la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco y la ira o la rabia. Ya desde la antigüedad se habla del miedo porque nos permite sobrevivir. No habríamos llegado hasta aquí sin el miedo. Los griegos nos decían que esta emoción nació de la infidelidad entre el dios de la guerra y la diosa del amor. Al final el miedo va muy unido al amor, han estado muy relacionados. Fíjate que los griegos que no tenían los avances que tenemos nosotros en neurociencia ya eran grandes observadores del comportamiento humano e se dieron cuenta de que el miedo aparecía de 3 formas en nuestro cuerpo o provocaba 3 reacciones a nuestro cuerpo, mejor dicho: la parálisis, la huida o la lucha. Como se dice siempre, la magia del pasado es la ciencia del futuro. Hoy la neurociencia nos dice que el miedo es una de las 6 emociones básicas del ser humano, como te he comentado, y una de las 2 emociones instintivas que nos permiten sobrevivir. Las 2 reacciones instintivas son el miedo y la rabia. Y al final es una parte imprescindible de nuestro cuerpo que absolutamente todos tenemos. El miedo viene a avisarnos de algo y tenemos que escucharle. El miedo nace en nuestro cerebro, concretamente en la amígdala, y lo que hace es mandar una reacción de alarma a nuestro cuerpo. En muchas ocasiones sentir miedo nos resulta desagradable, obvio, y por eso lo etiquetamos como una emoción negativa. Pero estaría muy bien que tuviéramos en cuenta o empezáramos a tener en cuenta que esto está muy alejado de la realidad, porque sentir las emociones siempre es positivo, sea cual sea la emoción, porque están aquí para decirnos cosas.
Si no, no las tendríamos. Aquí la cuestión es cómo las regulamos y cómo gestionamos estas emociones. Todas las emociones bien reguladas y gestionadas son buenas para nosotros. Todas las emociones tienen su porqué, tienen su para qué y ejercen su función. Por lo tanto, es probable que ahora pues te estés preguntando ¿y para qué sirve el miedo, no? A mí no me gusta el miedo, ¿para qué me sirve el miedo? Como te vengo diciendo, si el miedo está presente en todos los seres humanos, es por algo. El miedo es un mecanismo para adaptarnos al entorno y a los peligros que pueden aparecer. Al final su función es la de protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando detectamos una amenaza y lo que hace es que nos retiremos de esa situación, ¿no? Esta amenaza bien puede ser una amenaza a nuestra integridad física, a nuestra vida, pero también puede ser una amenaza a nuestra reputación, a nuestra autoestima, al autoconcepto, a nuestra seguridad, y todo esto va a depender pues de las ideas y creencias que tengamos acerca de nosotros mismos y de la vida, las del segundo caso, las que el miedo a nuestra reputación o esta amenaza a nuestra reputación, la autoestima, autoconcepto. Depende de las gafas con las que yo esté viendo el mundo, depende de los aprendizajes que yo haya tenido a lo largo de mi vida, lo voy a ver de un modo u otro. Es decir, depende del filtro mental que yo esté poniendo, voy a reaccionar ante este miedo de una forma o de otra. En definitiva, el miedo nos ayuda a alejarnos de una situación que no estamos preparados para afrontar. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Pues como te vengo comentando, su función fundamental es la de asegurar nuestra supervivencia. Por lo tanto, sin miedo, pues actuaríamos de forma temeraria, nos pondríamos en peligro y probablemente, pues, moriríamos. Ya solo por esto podemos llegar a la conclusión de que el miedo tiene una gran importancia. Y es que actúa como regulador de nuestra conducta, nos avisa de los peligros y actuamos en consecuencia. Por lo tanto, el miedo nos cuida. En el momento que empecemos a ver que el miedo está aquí para ayudarnos y cuidarnos, podemos empezar a darle otra perspectiva, a darle otra visión a estos momentos en los que aparece en nuestra vida. Si el miedo en sí mismo es positivo e imprescindible, ¿por qué termina en algunas ocasiones resultando un problema? Pues esto ocurre cuando el miedo que sentimos es disfuncional, es decir, cuando la situación que nos genera miedo al final es peor para nosotros que lo que de verdad ocurriría si no sintiéramos ese miedo. Esto ocurre cuando tenemos el miedo a hablar en público, pues que me está paralizando y al final es peor esta parálisis que el hecho de salir y hablar en público, o el miedo a subir en avión. Al final es peor la consecuencia, que es la conducta que me va a llevar, que es a no subirme en el avión, que el hecho en sí de subirme en el avión, porque lo voy a pasar peor. Entonces tenemos que entender que hay dos tipos de miedo y hay que diferenciar dos tipos de miedo. El miedo funcional, que es el que estábamos hablando hasta ahora, que se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir, que es adaptativo y nos permite comportarnos de determinada manera en ciertas situaciones en nuestro beneficio, y es útil porque hace que estemos alerta ante situaciones que pueden traernos riesgos y que nos pueden llevar a morir, ¿no? Y el miedo disfuncional, que es el que nos entorpece en la vida y no nos permite actuar de una forma natural ante ciertas situaciones, como te venía diciendo, el hablar en público, el subir a un avión, el miedo social, el hacer una presentación, el proponer una idea, el miedo a la soledad. Todo este tipo de miedos no son adaptativos ni útiles para nosotros si lo que están haciendo al final es convertirse en una especie de obsesión que no nos permite llevar una vida normal. En estos casos nos acostumbramos a sentir miedo en determinados contextos que en realidad es que no tienen peligro o no tienen riesgo, y esto lo que hace es que suframos sin motivo y que perdamos oportunidades de vivir bien y sin preocupaciones. ¿De dónde viene este miedo disfuncional? Probablemente te estés preguntando. Pues lo aprendemos. Lo que te comentaba antes de que dependiendo de nuestras creencias, de cómo veamos el mundo, de lo que hayamos ido viviendo, pues de ahí viene este miedo disfuncional. Y lo aprendemos a través de una asociación de estímulos que se le llama. Esto quiere decir, hay un estímulo, por ejemplo, el avión, que en un principio a mí no me genera ninguna ansiedad, ningún miedo, ninguna respuesta emocional, ¿no? Pero llega un día en el que me subo a un avión, hay turbulencias, lo paso mal, creo que voy a morir y
me da mucho miedo. Desde entonces, cada vez que pienso en un avión, cada vez que veo una noticia de un avión, cada vez que cada vez que tengo la idea de coger un avión, mi cuerpo dice no. Asociación de estímulos. Asocio avión a muerte, a miedo, y ya no quiero saberme nada de ese avión. Pero también podemos aprenderlos sin ni siquiera haber experimentado esa situación. Este es el típico, a este se le llama el aprendizaje vicario o el aprendizaje por observación. Y esto pues se puede dar cuando vemos cómo otra persona reacciona ante la situación, imagínate, del avión con muchísimo miedo. Y sobre todo estos miedos los aprendemos también de pequeños, ¿no? Es como, wow, si él tiene tanto miedo, si papá tiene tanto miedo, es que es peligroso. También lo podemos aprender viendo películas donde hay un accidente aéreo, por ejemplo, si sale una noticia donde ha caído un avión y de repente las imágenes te impactan, pues puedes terminar aprendiéndolo y asociando esta experiencia negativa de avión cuando en realidad ni siquiera has subido, ¿no? Lo que quiero que te quedes con esto es que podemos aprender a sentir miedo de distintas formas. Lo importante es saber que el miedo es aprendido y por lo tanto todo lo que puedo aprender lo puedo desaprender o puedo meter otros aprendizajes, otras emociones más ajustadas a esa situación que me está generando ansiedad o miedo. ¿Qué hago con este miedo? Bueno, pues como punto de partida te diría que no te pelees con él. Esto te lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Cuanto más nos peleamos con una emoción, cuanto más intentamos evitarla, acabar con ella, más grande se hace. Porque lo único que estamos haciendo es seguir pensando en ella, seguir generando las reacciones físicas que aparecen del miedo. Por ejemplo, si yo te digo no pienses en un elefante rosa, vas a pensar en un elefante rosa. Si yo te digo no pienses en el miedo a viajar en avión, probablemente estés todo el rato pensando en el miedo a viajar en avión, a subirte al avión. Y eso te va a generar unas reacciones. Por lo tanto, cuanto más te pelees, más vas a estar en ese miedo, más lo vas a revivir y más grande se va a hacer. Partiendo de la base de no te pelees con él, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, darte cuenta, ser consciente de que tienes ese miedo y ser consciente de que igual que has aprendido a sentirlo, puedes aprender a no sentirlo. Podemos dejar de sentir miedo a subir al avión, podemos dejar de sentir miedo a hablar en público, podemos dejar de sentir miedo a ciertos animales, las conocidas fobias, e incluso podemos aprender a dejar de sentir miedo a situaciones sociales que nos están generando emociones negativas. Y el segundo paso sería descubrir qué ha causado este aprendizaje. Vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo y vamos a ver cuál es la asociación de ideas, ¿no? ¿Cuál es el estímulo-respuesta? ¿Por qué me da miedo hablar en público? A lo mejor de pequeño me hicieron salir a la pizarra a dar un tema, a exponer un tema, me puse súper nerviosa o súper nervioso, me quedé en blanco, empecé a sudar, me empezó a palpitar el corazón, sentí mucha vergüenza y me fui llorando. Y desde ese momento creo que soy incapaz de hablar en público y tengo mucho miedo a hablar en público y, por supuesto, no pienso pasar por ninguna situación en la que tenga que hablar en público, aunque eso me lleve a perder opciones laborales. ¿Vale? Entonces vamos a buscar dónde empezó este miedo para poder buscar emociones, situaciones, pensamientos que nos permitan experimentar otros momentos en los que hemos aprendido a solventar esta situación. Una vez conocemos de dónde viene este miedo, ya podemos, y el cómo nos comportamos cuando sentimos este miedo, tenemos una gran parte del camino hecho. Ahora tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo para mantener este miedo. Si cuando siento este miedo decido evitar o escapar de la situación que me está generando miedo, lo que estoy haciendo es mantener e incluso aumentar el miedo, porque no me expongo, como no me estoy exponiendo y no me estoy enfrentando a este miedo, evito la situación, no lo hago y confirmo mi hipótesis de que no puedo hacerlo. Y la emoción cada vez va a más. El tercer paso sería tomar la decisión de cambiar ese miedo. Porque si no tomas la decisión, no vas a poder iniciar el camino. Muchas veces queremos enfrentarnos a estos miedos o superar estos miedos, pero no queremos pasar por ese proceso,
es que vamos a tener que trabajar sobre él, y trabajar sobre las emociones no siempre es cómodo, pero te aseguro que siempre es beneficioso. Por lo tanto, si decides querer superar ese miedo, tienes mucho avanzado, pero tienes que querer. En resumen, identifica el miedo, pues cuándo aparece, qué intensidad tiene, si fluctúa de unas situaciones a otras, si es un miedo que se da en muchas situaciones o es solo un miedo en una situación en concreto, si es muy frecuente. Somete tu miedo a prueba. ¿Los datos de la realidad justifican ese miedo? ¿Cuántas veces me he subido en el avión y ha habido turbulencias? ¿Cuántas veces se ha caído un avión al año? ¿Cuántas veces me he puesto a hablar en público y me he ido porque me he quedado completamente en blanco? Vamos a comprobar, ¿no? Vamos a buscar esas pruebas que tenemos. Reflexiona sobre las consecuencias de lo que temes. ¿Qué es lo más grave que podría pasar si ese miedo es real? ¿Qué es lo más grave que podría pasar si voy a hacer esa presentación y me tengo que salir de la sala? Habla de tu miedo. No se trata de que estemos todo el rato hablando de él, pero compartirlo de vez en cuando con alguien con quien sientas confianza, pues primero nos ayuda a tener otra visión, otra perspectiva sobre esta situación que nos está asustando, pero además, cuando sacamos estos pensamientos, cuando llevamos los pensamientos a la palabra, nos permite verlos desde otro punto. El escucharnos muchas veces nos ayuda a tener ya otra perspectiva. Afronta el miedo de forma progresiva. La estrategia automática o inicial ante el miedo normalmente es evitar, ¿no? Yo evito subir al avión o evito hablar en público. Esto lo que me provoca es un alivio temporal, rapidito, porque al final es un escape, es como un parche, ¿no? O una tirita, es temporal. Pero es cierto que como estrategia no es buena, porque al final no vas a hacer frente nunca a ese miedo. Entonces vamos a hacerlo de forma controlada, de forma progresiva. Igual no tienes que ir a dar una charla en público de una, igual puedes practicar con tu familia primero, o con un amigo, o grabarte en vídeo para ver cómo lo haces. La cuestión es ir buscando o generando recursos personales que te hagan sentir bien, ¿no? Que te hagan ser consciente de que sí que eres eficaz y sí que eres capaz. Observa los miedos de los demás. Detectar los miedos en otras personas puede darte una perspectiva como más objetiva, ¿no? Del funcionamiento del miedo, y te ayuda a normalizar los procesos, ¿no? Cuando ves cómo otra persona está viviendo ese miedo, dices, pues mira, yo hago lo mismo cuando me da miedo a mí en este otro aspecto. Y además, ¿qué le dices a ese alguien que tiene miedo, que tiene un miedo distinto al tuyo? ¿Qué le propones? Porque esas propuestas es muy probable que puedas hacer las tuyas, las puedas hacer para ti misma o para ti mismo. Reflexiona sobre lo que harías si no tuvieras ese miedo. O sea, ¿qué me estoy perdiendo por tener este miedo? Y por último, si ves que solo o que sola no puedes, pide ayuda especializada. Si detectas que el miedo empieza a limitarte en tu día a día y tú solo o tú sola no eres capaz de identificar dónde lo aprendiste, no sabes cómo gestionarlo, no sabes qué señales está enviándote tu cuerpo, realmente ni siquiera eres consciente o realmente crees que no vas a poder vencer este miedo, entonces pide ayuda, porque con un profesional vas a poder avanzar en este camino mucho más rápidamente. La idea principal de este podcast es que veas que el miedo está aquí como un aliado para ayudarnos a sobrevivir, que el miedo nos cuida y que cuando empezamos a verlo como un enemigo es cuando realmente tenemos que trabajar sobre él. Porque nos va a impedir hacer muchas cosas en la vida, nos va a impedir llevar una vida con sentido, en equilibrio, nos va a impedir hacer un montón de cosas que queremos hacer que en realidad no suponen el riesgo a nuestra vida que nuestro cerebro está viviendo. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido de ayuda. Comprender el miedo es el primer paso para darle su sentido y aprender a llevarlo de la mano, a nuestra vera. Sin más, nos oímos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.